Bueno, buen día, ¿cómo les va? Gracias por llegar puntuales. Yo soy José Villacide, vengo desde la Patagonia Argentina, desde Bariloche, así que agradezco a Andrés, a Cecilia por haberme invitado. Siempre es un gusto venir para estos pagos, a tomar unos buenos mates. Llevo uno, así que si alguien quiere durante la charla interrumpir, con un mate no hay ningún problema. Yo trabajo en INTA Bariloche, soy investigador de allí, trabajamos con insectos plagas, en particular mi especialidad está sobre sanidad forestal, y hoy lo que vengo a comentarles es un poco una recopilación de trabajos que hemos hecho este último tiempo en torno a monitoreos aéreos en sentido amplio de sanidad forestal en Patagonia, como ejemplos de las temáticas que hoy están tocando aquí, algunos trabajos hechos con investigadores locales y otros con gente de mis pagos. Vibra y todo esto, muy bueno. Para por ahí los que son del palo forestal esto parecería una obviedad, pero me parecía que estaba bueno como refrescar de por qué nosotros necesitábamos monitorear la salud de nuestros bosques, la salud de nuestros árboles. Y más que nada como para que nos oriente a ver qué herramientas necesitamos implementar a la hora de poder medir las variables que nosotros necesitamos medir. Y acá puse algunas: detectar la presencia o caracterizar la abundancia de plagas u otros organismos, caracterizar la fenología, es decir, cuándo aparece, cuándo no, cuáles son los picos poblacionales. Algo que cada vez nos llama más la atención y que nos preocupa son predecir dinámicas poblacionales. Muchos de estos insectos, como el caso del que les voy a mostrar, tienen dinámicas explosivas, y predecir esos ataques tan severos es una pregunta todavía muy pendiente para la mayoría de los insectos forestales. Obviamente generar información de base, evaluar el éxito de las acciones de manejo desde el punto de vista aplicado. Y en sanidad forestal, en sanidad en general, tenemos como varias estrategias, algunas que están muy centradas sobre cómo capturamos a la especie X, en este caso ese escarabajo, y muchas veces esto lo hacemos directamente con trampas y demás, pero cuando necesitamos subir de escala, ya no saber esa detección temprana del insecto, sino entender dónde ocurre y de qué magnitud y de qué distribución es su ataque, necesitamos ir a mirar árboles, ¿no? Y ahí las escalas son distintas, ¿no? Las herramientas que por ahí utilizábamos se integran, pero ya no son las mismas, y necesitamos ampliar nuestra visión, un poco lo que ilustra ese puntito muy chiquitito, es decir, de pescar el bicho a entender qué pasa en las masas forestales. Y acá dos preguntas que son bastante clásicas, tanto para la investigación y mucho más para la aplicación de sanidad forestal, es entender cuándo nosotros estamos clasificando nuestros grados de ataque y cuándo necesitamos cuantificar, es decir, un valor preciso de dónde está ocurriendo y en qué cantidad, por ejemplo, de árboles o de masa foliar que se está consumiendo determinada plaga. Entonces, la experiencia que yo les voy a contar es a través de tres estudios o trabajos que hicimos en Patagonia. Una de ellas está focalizada sobre monitoreos regionales que hicimos a través de monitoreos aéreos. Otra es un trabajo que hicimos con Andrés, usando esos monitoreos aéreos y adaptando sistemas de detección a través de sensores remotos de satélites y modelos de aprendizaje automático. Y algo que surgió a posteriori y que todavía es la puerta abierta para seguir explorándolos más, es a escala más local, el uso de drones con imágenes a nivel de parcela y a nivel de detección de árboles. Esperemos que fluya por ahí. Solo muy brevemente, no voy a hablar, en general mis charlas son sobre los bichos, así que si hay cuestiones técnicas alrededor de las técnicas que les voy a mostrar, entiendan que soy biólogo y que entiendo un poquitito de Cirex nada más. Pero mucho de lo que les voy a contar es sobre esta avispa. Los forestales la han sufrido acá. Hoy es un problema regional, pero que en muchos países del cono sur de América las soluciones de manejo han hecho que esto ya no sea tan noticioso, salvo en Patagonia, Argentina, en donde, por lo menos para los investigadores, todavía tenemos este tipo de casos, en donde esta avispa, que se llama Cirex noctili, es una avispa invasora, hace estallidos poblacionales y nos permite, indagar un poco más en esto de, qué cuestiones suceden entre la avispa, el contexto y los árboles para que esto suceda, ¿no? Y muchas de las preguntas que hemos respondido a través de estas integraciones con tecnología están abordadas con esta especie.
Sin embargo, bueno, la idea es que esto pueda ser extrapolable. Yo les cuento la experiencia sobre sobre esta especie en particular, en donde tenemos años de investigación detrás de ella. Para que se ubiquen un poco, la mayoría, no, todos los estudios que les voy a mostrar hoy, los desarrollamos en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, ahí lindera con la frontera con Chile. La provincia de Neuquén es un área de las 3 provincias patagónicas la que más incentivo forestal ha tenido. Es un chiste al lado de Uruguay, pero son alrededor de 75.000, 80.000 hectáreas de plantaciones, en donde Cirex está hace muchos años y está distribuida desde el norte de la provincia, casi en contacto con Mendoza, hasta la zona en donde yo estoy, que es, a ver si puedo usar el puntero, aquí abajito, en la zona de los lagos, en Bariloche. Y muchas de estas cosas las hemos hecho en acuerdo con el gobierno provincial. Estos son los típicos ambientes donde trabajamos. Es un poco envidiosa esta foto, pido perdón, pero las plantaciones ocurren en estos pastizales naturales, en nuestras estepas patagónicas. Obviamente seleccioné las más lindas, hay algunas que ocurren en valles que son muy quebrados, una complejidad ambiental para hacer monitoreos que es muy alta, y que hace tiempo atrás la hacíamos siempre caminando, y la verdad que era bastante tedioso. Hoy la podemos mirar desde arriba. Pero bueno, también nuestra Patagonia tiene estos bosques nativos que son alucinantes, y el que no los conoce, sean muy bienvenidos. Entonces, la primera experiencia que les quiero contar es esto que sucedió hace ya algunos años y que ya lo hemos podido repetir, que son los monitoreos aéreos regionales. Es una historia bastante piola de cómo la ciencia puede generar cuestiones aplicadas. Esto nace como una de las tantas locuras. Después, en la parte 2 le cuento la próxima. Estábamos trabajando junto con la Dirección de Protección Vegetal de la provincia de Neuquén y había aparecido estallidos en la zona norte de Cirex. Me invitan a darles una mano, y cuando voy allá digo, bueno, esto es algo nuevo, estallidos poblacionales muy severos que había en esa región, y lo primero que dijimos, bueno, veamos dónde están, y nadie sabía dónde estaban ni las plantaciones, ni tampoco los ataques de Cirex. En ese primer momento tuvimos un primer enfoque, subimos camionetas, miramos desde lejos, pero la información era muy escasa. Y entre medio de todas esas cosas dije, bueno, esto necesitamos tener una información de base que les permita a la provincia generar políticas de intervención de esos rodales, sea a nivel público o a nivel de los privados. Empezamos a explorar y en esas locuras de una tarde de mate le digo, bueno, conseguite un avión y los volamos, ¿no? Un poco replicando la experiencia de nuestros colegas chilenos o de Estados Unidos en monitoreos de bosques. A los pocos días me dice, che, el avión no sale. Digo, bueno, sabíamos que no iba a salir, pero consigo un helicóptero. Bueno, subámonos a un helicóptero. Y ahí volamos con un helicóptero. El helicóptero del gobernador, un chiche, un lujo, después se los muestro. Pero más allá de todos esos chistes, hubo una visión de poder integrar herramientas nuevas en un sector que incluso podemos hasta discutir si es un sector forestal como lo que ustedes conocen o no. El objetivo principal de esto era, bueno, obviamente de conocer cómo estaban distribuidos los ataques dentro de las plantaciones en toda la provincia. Vieron que es muy larga, los medidos de son más o menos unos 500 kilómetros de longitud. Y acá, obviamente por la escala, no nos proponíamos identificar las plantaciones y cuantificar el daño, sino clasificarlos en niveles de ataque que a nosotros después nos guíen acciones de manejo. Una de las cosas que sucedió es que pudimos capitalizar la experiencia de nuestros colegas chilenos, nos dieron una mano enorme, gente de la empresa Bioforest de Chile, que tenían esto dentro de su agenda de trabajo. Y lo que hicimos fue adaptar un poco esa metodología a algo que nosotros sabíamos, partimos, como yo les decía, integramos ciencia bien básica en lo que nosotros conocíamos, en cómo es la dinámica de este insecto, es decir, cuáles son los niveles en donde las poblaciones tienen cambios que son notorios y que eso se ve afectado, se ve en el impacto que tiene. Y generamos todas estas categorías, mezclando un poco tanto la biología de la especie como las acciones que la provincia podría sugerir, implementar o ellos mismos hacer, en generar estas, como después las clasificamos con Andrés, estas 6 etiquetas de daño, que iban desde plantaciones que nosotros las catalogábamos como sin daño aparente, volábamos con el helicóptero y no veíamos afección alguna, hasta situaciones severas o extremas. Estas dos categorías podrían haberse unido, pero había un porqué detrás,
en donde los estallidos estaban presentes, habían ocurrido y la magnitud del daño era sumamente importante. Estos niveles de daños que nosotros vemos para Cirex son casi únicos en el planeta. En otros lugares no se han dado niveles de daños tan grandes, algunos en Australia, pero no en esa magnitud. Pues bien, entendiendo la dinámica, clasificamos esto. Lo próximo que hicimos fue generar los planes de vuelo, es decir, teníamos una diversidad de plantaciones por toda la provincia, pero ahí con la capacidad de los pilotos que nos ayudaron a hacer esto, los pilotos unos cracks, pues conocen absolutamente todo. Y nos dijeron, no, mejor vamos por acá, vamos por allá. Se generaron las rutas de vuelo para pasar por arriba de cada parche de plantación. El monitoreo, esto se hizo humano mediado. Capacitamos a gente que iban 2 monitoreadores a cada lado del helicóptero. Los llevamos adentro, nos llevamos colgados. En donde el helicóptero entraba por el lugar, los monitoreadores tenían estas guías, interpretaban qué era lo que veía y llegaban a un consenso. En general el consenso estaba bueno y si no desempatábamos con el otro que iba adelante, a veces me tocaba a mí o algún otro técnico más. Y generábamos, decir, esta plantación tiene este nivel de ataque. Se sacaban fotos, bueno, ahí el primero de estos muestreos fue en el 2019, ya teníamos algunas aplicaciones tipo de mapeo que nos ayudaron mucho con esto. Entonces, en muchos lugares teníamos esta posibilidad. Obviamente, había lugares que teníamos dudas y esos lugares después hicimos validaciones de campo, nos tocó lugares con ataques parecidos a los de los ciervos que tuvimos que después refrescar. Y bueno, y todo esto se hizo un mapeo de todas esas plantaciones. La superficie más o menos fueron 75.000 hectáreas y esto, lo interesante fue que, bueno, convencer a los gobiernos no es para nada fácil y lo pudimos hacer 2 veces, en el 2019 y en el 2023. Y ojalá en breve podamos hacer el próximo. ¿Qué nos dio, bueno, este resultado? Fíjense, acá tenemos 2 secciones. De hecho, este gran macizo de acá es el de la foto del flyer de la jornada, en donde los colores marcan la intensidad de los ataques. Obviamente, estos colores más intensos, rojos, que se dan acá, o por ejemplo, que se da por acá, son los ataques mucho más severos, esos que les mostrabas en la foto, y los que son en tonos más de verde son plantaciones que fueron catalogadas con niveles de ataque menores. Y lo interesante de esto es que, como volvimos con la misma metodología, los mismos monitoreadores 3 años después, nosotros podemos comparar cómo fue la evolución temporal de esas etiquetas que nosotros pusimos en esos lugares. Y obviamente asociarlo con las prácticas de manejo que también han hecho. Otro ejemplo a escala más acotada, fíjense que esta plantación, que para después nosotros fue importante, tenía una etiqueta de un valor bajo y en el próximo monitoreo estaba, bueno, acá los colores están un poco distorsionados, pero estaba en pleno estallido, un estallido severo, casi el 50% en adelante. Entonces esta herramienta a gran escala nos permitió poder ver eso. Otra de las cosas que hicimos fue, bueno, cómo fue la evolución en el tiempo de las etiquetas que originalmente habíamos detectado. Por ejemplo, todas estas son todas las que originalmente habíamos puesto como etiquetas sanas, que no había ataque, y fíjense que algunos años posteriores incluso hasta teníamos estallidos con ataques moderados o algunos severos, ¿no? Esto otra vez, junto con las acciones de manejo, es importante porque nos permite ver si se hizo, cómo evolucionó, y si no se hizo, bueno, las consecuencias del no manejo. En general, la mayoría son consecuencias del no manejo. En resumen de esto, desarrollamos una metodología que es estandarizable y replicable y ojalá podamos convencer a más gente. Hay muchos helicópteros que están ociosos dando vuelta por nuestra Patagonia y ojalá que podamos convencer a más gente de poder hacer esto. Creo que hay mucho mito detrás del uso de esta herramienta todavía. Nos permitió caracterizar el grado de distribución de los daños sobre grandes extensiones. Es la primera vez que hay una provincia, esto es la primera vez que se hizo en Argentina y es la primera vez que hay una provincia que lo pone disponible y está público, cualquiera lo puede acceder. Para condiciones como las nuestras, que por ahí no es la lógica cotidiana de los pagos de Uruguay, pero sí nos permitió relevar áreas de muy difícil acceso. Hay algunas plantaciones que están hechas en lugares con otros fines, no necesariamente forestales clásicos, en donde llegar ahí es casi una locura. Así que pudimos subir a las montañas gracias al helicóptero.
Nos permitió estimar estas tasas de cambio temporal y comparar con las cuestiones de manejo asociadas y demás. Y bueno, y obviamente el éxito de las medidas implementadas, yo diría tal vez el éxito de Cirex, dado que no se implementaron esas medidas. Otra de las cosas interesantes es que esto nos permitió también monitorear otras cosas. No se las muestro acá, pero hubo otras plagas que también monitoreamos, en particular en bosque nativo. O sea, con la perspectiva esta, mirando desde arriba, uno puede detectar grandes patrones, que después puede ir al lugar, sea caminando o sea con un dron y demás, y poder explorarlos con mucho más detalle. Esto, tengan en cuenta que el primer set de vuelo que hicimos en 2019 tardamos alrededor de 3 días, incluyendo todos los traslados desde el punto norte, que no solo era el helicóptero, era toda la asistencia y demás. En el 2023 estábamos mucho más cancheros, esto se hizo casi en 2 días de vuelo, ¿no? Así que es factible. Este es parte del equipo, los pilotos que nos cambiaron, unos cracks total. Y era muy divertido, quería ponerle esto porque nos pasó en el segundo vuelo que fuimos a buscar el segundo día el helicóptero y nos apareció la niebla y dijimos, chao, acá no se levanta el pájaro ni a palo. La niebla pasó, pero después teníamos todo el helicóptero congelado y tuvimos que recurrir a herramientas muy básicas como agua tibia y un secador de piso para descongelar la panza del helicóptero porque no podíamos volar. Pero bueno, más allá de la anécdota, este es el equipo de la provincia de Neuquén con el que hicimos esto y esta persona que hoy, por desgracia, ya nos trabaja, fue clave porque fue la que entendió que esto era una propuesta válida para hacer y fue con la quien en conjunto convencimos al gobernador de que nos preste su helicóptero. Bajamos un poco de escala. Todo empezó con un Twitter. Si no, Andrés me puede hacer. Cuando yo publiqué estas cosas, alguien me escribe, no lo conocía, fue Andrés. Decir, estaría buenísimo utilizar esta información para poder calibrar otras cosas que sean complementarias a esa gran escala. Y dijimos, bueno, trabajemos y por suerte hace muy poquito publicamos este trabajo conjunto, partimos de los datos que generamos en el monitoreo aéreo y lo que buscamos fue evaluar el daño a grandes escalas, pero en este caso mediante sensores remotos y los algoritmos de aprendizaje automático que ya muchos de ayer han hablado y que la gente que sabe de eso les puede dar mucho más detalle que yo. Pero tomamos a CIRE como modelo de estudio. La idea era poder calibrar estas cosas para sanidad forestal. Teníamos todo el antecedente de Cirex, no solo el bagaje de información, sino también los mapas que ya habíamos hecho. Y la idea fue desarrollar, herramientas eficaces y también herramientas que nos permitan predecir, detección temprana, ¿no? Con toda esta posibilidad que nos brindan los sensores remotos. Lo que hicimos aquí fue usar imágenes satelitales de alta resolución, ahora se las muestro cuáles eran. Implementamos un sistema de clasificación supervisada sobre datos de los monitoreos aéreos. Fíjense que estas plantaciones de acá fueron las que les mostré recién. Acá es donde nosotros hicimos el entrenamiento del modelo y parte de la validación. Y una segunda validación que lo hicimos en otra plantación, que les voy a contar en un ratito, al sur de la provincia. Usamos también estos 2 mosaicos, los generamos en el 2019, ahí donde se entrenó el modelo, y los resultados del 2023 fueron parte de esa validación que nosotros hicimos, a ver cómo el modelo proyectaba y se comparaba con lo visto desde el aire. Bueno, acá hay muchos datos más técnicos que no voy a dar mucho detalle, pero estas imágenes tienen una resolución interesantísima, son 3 metros de píxel. Usamos varios periodos, generamos estos ortomosaicos que Andrés después les puede explicar, con todas las correcciones de caso, y ahí empezamos a evaluar varios enfoques. Primero, lo que yo les decía, usamos esta aproximación de las etiquetas o los niveles de clasificación que nosotros habíamos usado en el monitoreo aéreo. Recuerdan esta figurita que les pasé. Y lo que fue es, a partir de esta clasificación original, nosotros generamos etiquetas con distintos niveles de intensidad, desde 5 etiquetas, porque había plantaciones en donde el grado extremo no lo teníamos y decidimos unificar estas 2 en una, hasta una aproximación mucho más simple que es detección de presencia-ausencia, ¿no? Obviamente es menos complejidad de análisis detrás y nos da información sumamente válida porque corremos los modelos y decir, bueno, acá hay árboles o no árboles que respondan a un patrón de ataque como los que nosotros estábamos viendo.
Entonces, acá, por ejemplo, les muestro los grados de precisión y demás de los ajustes de los modelos para los 2 años, son tanto 2019 como 2023. Para esos 2 niveles, les puse los 2 más contrastantes, siempre le chingo el botón. Los 2 niveles de daño, o sea, acá adentro, fíjense que hay, bueno, estos son áreas afectadas o áreas no afectadas. El píxel es muy chiquito, la imagen se distorsiona, pero cuando uno lo abre, ahí le aparecen lugares con estas 2 etiquetas. Y los grados de precisión en este nivel son altísimos, ¿no? Cuando nosotros pedimos al modelo que se entrene y que haga una distribución de esas etiquetas de clasificación mucho más grandes, bueno, ahí tenemos un nivel de precisión que es levemente más chico, pero también el modelo nos permite predecir con muy buena intensidad. Estos son esos mismos rodales que yo les mostré antes. Solo un resumen de esto. Esta integración nos permitió detectar de manera temprana y con mucha precisión, con mucho grado de precisión, el daño por Cirex en plantaciones forestales. Bueno, acá hay algunas cuestiones, ¿no? Evaluamos varios algoritmos. Random Forest es el que mejor nos dio, con su capacidad predictiva y la robustez. Utilizamos varios índices espectrales. Quien quiera después podemos compartir el trabajo. Ahí está la clasificación y qué es la sensibilidad que cada uno de estos nos dio y cuáles son los que finalmente nosotros terminamos usando. Pero por sobre todo lo que yo quería contarles es que además de esto, estos modelos fueron muy robustos porque cuando los extrapolamos a un área muy distante, con condiciones muy distintas, la capacidad fue muy buena, ¿no? Lo validamos con datos de otra plantación tomados con otro enfoque y demás. O sea que si nosotros incluso podemos lograr mejores entrenamientos de estos modelos, con mejores calidad de datos, las predicciones van a ser mucho más importantes. Y una de las cosas que discutimos siempre con Andrés es que, bueno, la integración esto puede ser aplicada tanto a escala local como a grandes áreas, ¿no? Nosotros le aplicamos, esa superficie más o menos será alrededor de 600 hectáreas, esos 2 macizos, pero claramente con poder de procesamiento y con inversión en esas imágenes nosotros podríamos hacer esto mismo como una herramienta entre vuelos aéreos, por ejemplo, ¿no? Y tener una serie temporal integrada con distintas visiones de cómo es la evolución de la sanidad en una región grande como la que les mostré. Por último, nos vamos al predio y siempre está bueno ir a mirar los árboles. Y hace mucho tiempo hicimos algunos trabajos de patrones de distribución con preguntas más de investigación, pero con un fuerte énfasis en la aplicación, en donde no teníamos ni la tecnología de drones que tenemos hoy y casi ni el GPS. Recién se abría las cuestiones de GPS, así que las presiones eran muy bajas y no nos quedó otra que caminar estas plantaciones. Caminamos muchísimos días, fue muy aburrido. Pero ya teníamos algo de cómo poder llevar a manejos más finos, ¿no? Incluso a empresas chicas como esta. Esto es un lote muy pequeño, pero teníamos esas intenciones. La tecnología nos abrió una perspectiva completamente distinta y hace muy poco hicimos, también basados en los datos de los monitoreos aéreos que habíamos establecido con la provincia, tanto en 2019 como en 2023, en una recorrida que hicimos con Andrés, buscando un sitio en donde validar nuestros modelos de los que les mostré anteriormente, nos topamos con este estallido poblacional. No sé si ahí lo verán. Esto es una zona de Junín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes, por ahí a alguno les resuena, en donde la clasificación en el 2019 había sido leve y en el 2023 había un estallido sumamente severo, más del 50 y pico % de árboles muertos. Estábamos en pleno estallido. Cuando fuimos con Andrés, los bichos volaban alrededor nuestro. En este caso los objetivos fueron múltiples, no solo validar el modelo anterior, sino también preguntas de investigación más clásica, en donde estamos estudiando cómo es el grado de distribución de ataque y mecanismos propios de la especie que no vienen a cuento a esta charla. Pero sí, acá lo que hicimos fue, nos pusimos macancheros y dijimos, esta vez no nos agarran para caminar todas estas hectáreas, y junto con colegas de INTA hicimos un vuelo utilizando estos drones con una cámara multiespectral de todos esos parches de plantación. Sobre esos parches de plantación hicimos grillas con parcelas en donde contamos, en este caso y en esta primera aproximación de manera visual, un par de litros de mate funcionó, la cantidad de árboles y los clasificamos en árboles con ataque nuevo y ataque viejo en función de esa clorosis que conocemos que Cirex genera en las copas.
Y bueno, tuvimos un montonazo de cada puntito de eso es una parcela. Cada una de esas parcelas tiene ese dato georreferenciado de intensidad de ataque en ataques nuevos y en ataques viejos. Nada, solo les muestro qué es lo que podemos hacer. Son más preguntas de investigación, pero que perfectamente esto podrían transformarse en mapas que se le entrega al productor para el manejo. Nosotros lo que hicimos acá fue aplicar estadística espacial para entender dónde estaban los núcleos de ataque. Es importante para Cirex, estos estallidos empiezan desde núcleos muy focalizados y se extienden, pero la pregunta detrás es decir, bueno, muy bien eso, la literatura lo dice, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de la población de los bichos? Y bueno, venían preguntas asociadas a eso. Pero más allá de eso, lo que hicimos fue mapear cada uno de estos puntitos, es las parcelas que yo les mostré antes, y arriba lo que muestran son los niveles de ataque en su foco original, en esta región de la plantación, y cómo un par de años después, 1 o 2 nomás, ese foco ya se diluye y la población de Cirex ha crecido de manera que abarca prácticamente toda la plantación. Y por otro lado, bueno, lo que hemos generado, que era la pregunta central, es clasificar estos. Es difícil con el puntero, con estadística espacial, dónde se concentraban los ataques en el primer epicentro y cómo después el ataque tenía un índice de agregación mucho más relajado, estaba distribuida por prácticamente toda la plantación. En este caso, como yo le decía antes, todos los enfoques anteriores habían sido más hacia la clasificación del daño, a tener grandes etiquetas que nos dirijan acciones de manejo, por ejemplo. En este caso no buscamos eso, sino que simplemente, focalizamos en una cuestión más cuantitativa. Necesitamos conocer el grado de ataque, contamos árboles, los otros los estimamos, ¿no? en grandes patrones. La resolución espacial que tuvimos con los drones ha sido muy alta con esto. Nos permitió, para las preguntas de investigación, pero con fuerte implicancias también en el manejo, poder caracterizar estos patrones agregados de los árboles, estos conjuntos de árboles en los epicentros o en esas periferias mucho más dispersas en el avance de la población. Generamos datos georreferenciados comparables en el tiempo, o sea, todo aquello que hace muchos años nos pasó, que íbamos con el GPS al lado del árbol, buscábamos la señal, salíamos, entrábamos. Esto fue muy práctico y con una precisión muy, muy alta, en donde nosotros podríamos ahora generar estos mapas para, por ejemplo, entregar para posteriores intervenciones de manejo, pero por sobre todo nos permite tener estos datos y hacer monitoreos repetidos en el tiempo y ver cómo esa evolución ha sucedido. Eso es una foto en donde nosotros interpretamos que hay una temporalidad, pero no deja de ser una foto. Este año volvimos a hacer ese monitoreo y están los datos para procesar. Y esto no es menor, la adquisición de los datos fue muy rápida, estuvimos una mañana, ¿no? Antes en la otra plantación, que era un cuarto de esto, yo estuve casi 20 días caminando ahí adentro, loco, solo, con un par de ciervos que cada tanto me visitaban. Y por sobre todo nos permitió acceder también a áreas de difícil acceso, ¿no? Muchas veces en nuestra cordillera las plantaciones están en muchas pendientes y demás, y que no solo no es fácil acceder, sino que los grados de precisión de nuestros ojos son muy, muy variables. No vemos siempre. Otra de las cosas que nos permitió también con esto, y que fue parte del otro estudio que hicimos con Andrés, fue, obviamente también usar estas imágenes para hacer más una interpretación a través de los modelos de clasificación supervisada o no supervisada. Tenemos muchas etapas próximas, ojalá que las podamos concretar con Andrés. La detección temprana de estrés fisiológico de los árboles, o sea, ahora sí mirar a nivel de árbol. Integrar con modelos más predictivos toda esta información, ¿no? Variables espectrales de contexto, taxonómicas. Hay mucha información que nosotros todavía podemos bajar a nivel de plantación. Y otra vez, la complementariedad de esta herramienta junto con otras fuentes de datos, sean de campo o remotas. Para cerrar, porque veo que me está llamando, estamos bien, tengo 18 segundos todavía. Lo que les quería contar acá un poco es esta experiencia que, si bien nace con preguntas más de investigación o más aplicadas en función de resolver un problema, por ejemplo, para la provincia, lo que con el tiempo nos damos cuenta es de que todas estas tecnologías son complementarias, no son excluyentes, no es me caso con el helicóptero porque está divertido volar con el helicóptero, ni con el dron porque están de moda y todo, soy un pibe pro porque tengo un dron en mi camioneta.
sino que cada herramienta nos aportó información clave, diferente, con precisión, con costos y demás, pero para cada escala, para cada pregunta que nosotros necesitábamos resolver. Mejoramos la detección, sin duda. Antes lo hacíamos desde el punto de vanguardia, con suerte, con unos largavistas. Hoy podemos tener muchísima más precisión. Mejoramos también este concepto de la clasificación, que antes no lo teníamos. En general cuantificábamos o poníamos una trampa para ver si el bicho estaba, pero las acciones de manejo eran poco útiles ese tipo de información. Pudimos cuantificar y por sobre todo, y algo que todavía nos sigue despertando mucho interés, es que podemos empezar a tener herramientas para predecir el daño. En estos bichos es importantísimo, porque una vez que el bicho empieza con las dinámicas explosivas, no hay manera de pararlo. Esto nos orientó a decisiones de manejo más precisas y oportunas. Ha sido una herramienta fundamental para el Plan Provincial de Manejo Forestal, que escribimos en parte junto con la provincia de Neuquén como cosa extra de estos monitoreos. El monitoreo es un capítulo entero de ese plan provincial. Podemos adaptar estrategias de distintas escalas, distintos contextos. Obviamente yo les cuento esta experiencia en paisajes que son complejos. Sería mucho más fácil y con todo lo que, no me acuerdo dónde estaba el colega que contaba los incendios, yo veía ayer de lo que ustedes hacen y digo, wow, estamos a un paso de poder hacer esto con sanidad forestal también. Y la accesibilidad y demás. Solo un mensaje para el cierre. Trabajo de ecología y me parece que está bueno esto. La tecnología sin ecología no resuelve, solo toma datos. Y nos ha pasado esa cosa de decir, vamos y buscamos más y más y más y más datos. El mosaico lo hacemos 3 veces más grande y después todo eso queda almacenado en un lugar sin una pregunta que la pueda aprovechar. Nos pasó con los vuelos aéreos, nos pasó con los mosaicos, con las imágenes satelitales, pero por sobre todo el poder de entender cuál es el problema biológico que necesitamos resolver. Las tecnologías seguramente van a estar. A veces serán más fáciles de acceder o no, pero las tecnologías van a estar. Pero sin ecología creo que ninguna pregunta la vamos a poder resolver. Y por otro lado es esto, no abundemos en discos rígidos llenos de información que queda muerta ahí, sino que bueno, el desafío es transformarlos en conocimiento útil a la escala que tengamos que hacerlos. En síntesis, lo global, una de las ideas que pensamos con Andrés cuando empezamos a decir, bueno, esto estaría buenísimo integrarlo, y creo que ayer en los sistemas de incendio nos mostraron cómo eso se puede integrar en realidades. Esto viene desde la investigación, bueno, tenemos un montón de piezas de un rompecabezas tecnológico que hoy nos ayudan a mejorar nuestras precisiones y a mejorar nuestra toma de decisiones. Así que ojalá para el sector forestal del Cono Sur que estas herramientas, así como ya han avanzado mucho en tema de incendios, también sean adoptadas por los sistemas de monitoreo y manejo de plagas. Muchas gracias.